Mi nombre es Daniel Camacho, soy el subsecretario para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos de la Secretaría Distrital de Gobierno, cumpliendo con el rol de secretario técnico del Sistema Distrital de Discapacidad. Queremos contarles que tenemos un programa, 5 capítulos realmente. Uno de ellos iniciamos con Capaz que te digo, donde buscamos generar sensibilización y aportar conocimiento a todas las personas que hacen parte de la población con discapacidad. En este espacio queremos contarles cómo venimos trabajando, construyendo y creando una serie de documentos para el bienestar de la población con discapacidad, para el bienestar de las familias y las personas cuidadoras y cuidadores. Este es un espacio que esperamos disfruten, que se gocen realmente de cada una de las iniciativas que desde la Secretaría Distrital de Gobierno tenemos para la población con discapacidad. Queremos estar cerca de ustedes, contarles lo que hacemos en materia de política pública, contarles los retos que tenemos, las acciones que iremos buscando implementar y principalmente buscando el apoyo de ustedes para que por intermedio de sus familias, de sus amigos, de todas las personas que conocen, puedan transmitir esta apuesta de la Secretaría Distrital de Gobierno. Muy buenos días, soy Diego Salamanca y a partir de hoy los voy a acompañar en este programa que se llama Capaz que te digo. Primero responderemos nuestra pregunta del día: ¿qué es una política pública? Y para aterrizar este concepto a nuestra ciudad, hablaremos con Edilfonso Maecha, quien trabaja en la Secretaría Distrital de Planeación. Finalmente, en nuestra sección Al Tablero, compararemos una política pública con otros instrumentos del distrito para hablar de cuánto debe durar en el tiempo. Empezamos con una pregunta clave: ¿qué es una política pública? Y para ello contaremos con Henry Manrique, que es una persona con discapacidad, pero que también ha trabajado en estos temas. Soy Henry Manrique Hormiga, una persona con discapacidad visual que ha venido haciendo un trabajo en la ciudad y que hago también aportes técnicos en diversas entidades. Primera pregunta: ¿qué es una política pública? Es un conjunto de acciones que permiten llegar a consensos entre la comunidad y que la institucionalidad asume y hace que puedan pasar a ser unos hechos documentales que se traducen en acciones en beneficio de la población. Es una redundancia decir política pública, pero muchas veces hay que acuñar los términos fuertes para que podamos tener efectividad en lo que quiere una política que es para todos y que sea pública para que todos la apropiemos. ¿Una política pública es un documento, una ley o puede ser otra cosa? Regularmente son actos normativos que pasan por ser leyes o normas o acuerdos. En este caso seguramente será un decreto. Lo que busca es darle una firmeza, una continuidad y una trayectoria en el tiempo, que cuando llegue un nuevo gobierno no eche abajo lo que ya se ha construido y pueda tener un tiempo definido con un plan de acción. ¿Qué elementos deben componer una política pública? Debe tener un momento de discusión con la comunidad, debe recoger los derechos humanos de esta población a la que estamos trabajando, en este caso las personas con discapacidad, cuidadores, cuidadoras y sus familias, y debe luego buscar formas de bajar esos derechos de manera operativa para que las personas puedan tener el goce y disfrute de los derechos convertidos en planes, programas y proyectos que ejecutan las distintas instituciones y organizaciones que ejecutan la política pública. ¿Y a quién le afecta una política pública? Regularmente tiene una afectación positiva en la población a la que va dirigida, en este caso a las personas con discapacidad. Lo que busca sería eliminar todas estas barreras que no nos permiten la interacción entre el individuo y su entorno. En este caso, la eliminación de barreras será el gran hecho donde logre afectar positivamente para poder disfrutar de la ciudad, de los servicios, de toda la oferta institucional que tenemos día a día y la que se pretenda construir más adelante, que esté a la luz de esa política pública que permita el desarrollo de capacidades y oportunidades de las personas con discapacidad.
Muchísimas gracias a Henry Manrique que nos comentó este concepto. Y también es importante saber que en la política pública hay valores, principios, que no necesariamente van a estar escritos, pero que hacen parte de ese mensaje que se le quiere transmitir a la sociedad. Y ahora hablemos de nuestra ciudad, porque resulta que en Bogotá también se habla mucho de políticas públicas. ¿Será lo mismo? Lo vamos a ver en nuestra siguiente sección. Hablemos ahora con Edilfonso Maecha, quien trabaja en la Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales de la Secretaría Distrital de Planeación, que es la entidad que elabora todo el proceso y la guía de cómo se producen las políticas públicas distritales. Pero hablemos directamente con él. Bienvenido, Edilfonso, a este programa Capaz que te digo. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Estamos prestos a atender las inquietudes que tenga la ciudadanía. Por supuesto. Y la primera pregunta que tengo es, ¿qué es una política pública distrital? Una política pública distrital se diferencia de las demás políticas en el tratamiento que se le da al proceso de formulación de la política pública. Aquí tenemos tres elementos que son bien importantes y que tienen que ver con el enfoque. El tipo de enfoque, no todas las políticas públicas tienen tratamiento de enfoques. Participación, que creo que en el Distrito Capital hemos venido gestionando el tema de participación incidente de manera muchísimo más ampliada y hemos tenido procesos de participación en diversas políticas públicas y también la cualificación de la política pública desde el punto de vista intersectorial y multisectorial, que como toda política pública requiere, digamos, de unas intervenciones multisectoriales e intersectoriales que le permitan avanzar y le permitan logros a nivel distrital y el mejoramiento de condiciones de vida de la población. Muchísimas gracias. Y me queda una duda en general. ¿Cuánto se espera que dure una política pública distrital en el tiempo? Una política pública distrital se espera que trascienda por lo menos 2-3 periodos de gobierno. Es decir, que no sea una responsabilidad de un solo gobierno, sino que sean varios gobiernos los que se encarguen de gestionar esa política pública. Por eso hablamos de unas vigencias de 12, 13 años, 14 años, no más de estas vigencias. Adicionalmente al tema de que la política pública está ligada a otros instrumentos de planeación del territorio, tales como el plan de ordenamiento territorial, tales como el plan de desarrollo. Entonces, requiere de un tiempo prudencial para poderse gestionar. Podemos decir que una política pública podría lanzarse a 30 o 40 años, pero es que la política pública responde a un momento en específico, a un contexto y a una problemática en especial. Entonces, eso implica que yo no puedo proyectar a una política pública a 2 o a 3 generaciones. ¿Cuánto dura una generación? 30 años aproximadamente. Si yo la llevo a más de una generación, de pronto puedo desdibujar el contexto. Y la política pública no va a ser efectiva en 10 o 12 años. Las acciones que están en la política pública dejan de ser efectivas y ya no está cumpliendo con su propósito. Muchísimas gracias, Edilfonso. Y si hay dudas sobre esta última pregunta, pasemos a nuestra próxima sección, al tablero. Para saber cuánto dura una política pública distrital, vamos a compararla con otros instrumentos. El primero, la herramienta a más corto plazo que hay en la administración para planear es un plan operativo anual, que como lo dice su nombre, es la planeación a un año de las acciones, de los programas, de los proyectos que puede tener la alcaldía mayor, las alcaldías locales, las distintas secretarías y departamentos administrativos. Pero ¿será que un año es tiempo suficiente para planear una política pública? Es demasiado corto, ¿cierto? Vamos entonces un paso más allá. Vamos adelante. Los gobernantes que elegimos por voto popular por lo general tienen unas propuestas que luego se traducen en un plan de gobierno. Y eso es lo que se conoce como el plan distrital de desarrollo. Esos planes distritales de desarrollo tienen una duración de 4 años, que también, si lo llevamos al escenario de las alcaldías locales, se traduce en lo que conocemos como esos planes se conocen como el plan de desarrollo local, que también tienen una duración de 4 años. Aquí la pregunta es, ¿4 años será un tiempo suficiente para desarrollar una política pública? Tampoco es tan claro. Entonces vamos a un instrumento que tenga una duración muchísimo más larga.
Plan de Ordenamiento Territorial. Esa norma que nos dice cómo vivir, cómo construir en la ciudad, cómo usar nuestro suelo. Esos planes de ordenamiento territorial por lo general tienen una vigencia de 12 años, es decir, 3 planes de gobierno. ¿Será que 12 años es un tiempo prudencial para ejecutar una política pública? Quizás ya 12 años es un tiempo en el que una ciudad se desarrolla, un tiempo en el cual ya hemos pasado por distintos gobiernos y que por tanto puede ser ese tiempo prudencial que necesitamos para la ejecución de una política pública, que aquí lo tengo en esta última línea. Puede ser 12 años, puede ser más tiempo. Y como las políticas públicas son un instrumento a largo plazo, resulta que los otros instrumentos de los cuales les hablé, plan operativo anual, plan de desarrollo, plan de ordenamiento territorial, deben tener en cuenta lo que digan las políticas públicas en el momento de su planeación. Incluso cuando los candidatos a la alcaldía de Bogotá están elaborando sus programas de gobierno, deben tener en cuenta lo que digan las políticas públicas. Eso fue todo por hoy. Espero que nuestro próximo invitado nos cuente sobre el próximo capítulo. Gracias, Diego. Adelante estaremos hablando sobre la política pública distrital de discapacidad. Esto fue Capaz que te digo. Los esperamos. Living life every day, late at night, not okay.